¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta materia, Administración Básica de la Licenciatura en Mercadotecnia. Es la tercera sesión, inauguramos hoy la tercera sesión, entramos ya hoy de lleno a una parte muy interesante y fundamental dentro de la administración. Recordemos que la sesión pasada ya nos dedicamos al inicio de nuestro temario, vimos la primera parte sobre el concepto de administración, formulamos algunos postulados no definitorios, pero sí parte fundamental de los elementos que hacen de la administración una ciencia. Aunque como lo vimos la vez pasada no hay una definición exacta como lo quisiéramos en algún teorema de otra disciplina, de otra ciencia, también es bien cierto que la administración, entre su complementariedad, entre su multidisciplinaridad y entre las acciones que lleva a cabo, es lo que le da esa capacidad de ser ciencia, ¿verdad? También analizamos un poco esta parte de cuál es la importancia de la administración, cuál es nuestro campo de acción, ya sea como administradores, pero en este caso como mercadólogos, como licenciados en mercadotecnia, ¿sí?, que tenemos ese conocimiento de la administración. Vimos que el campo de desarrollo pues era la empresa pública, la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro, la academia, los asesoramientos, etcétera. Pero que para el licenciado en mercadotecnia, que es la licenciatura que nos reúne ahora, le servirá fundamentalmente para poder interactuar con otras disciplinas, para poder coordinar el trabajo de otros especialistas y así tener esa capacidad de concretar las metas mercadológicas específicas, mercadotécnicas específicas que nos han llevado a ser directores de un área, a formar una nueva área o a fortalecer esa área dentro de la empresa en la que nos encontramos ahora mismo. Como ven, esta materia en su primer cuatrimestre no será definitoria, no es una decisión de vida, ni mucho menos, pero como titular de esta materia la encuentro muy interesante y mi papel fundamental es proporcionarles toda esa, aparte de todo el conocimiento, por supuesto, enmarcarles la importancia marginal de esta materia dentro del cúmulo de materias para la formación de una licenciatura, de su profesionalización, de la actividad que hoy en día desarrollan o que en el futuro les gustaría poder desarrollar. Vayamos pues, iniciemos con lo que ya les hemos mencionado en cada una de las sesiones y lo haremos así en el futuro, que es acerca de visualizar el camino o la senda que vamos a seguir hoy. Por eso tenemos nuestro objetivo particular, que será que ustedes conocerán las teorías fundamentales que dieron forma al pensamiento administrativo, su característica de ciencia social. Y como objetivo específico, con la conclusión de la sesión, el alumno habrá distinguido la escuela clásica del pensamiento administrativo. Y hablaremos aquí de la escuela clásica del pensamiento, una vez definido el camino, porque es la base fundamental del pensamiento administrativo de nuestro tiempo. Como ya les comentaba, podemos hablar de que la administración ha existido desde el momento que hubo un intercambio de bienes entre dos seres humanos. Desde los sumerios hablamos de ellos, imaginémonos aquellos constructores de las pirámides, no solamente a los operativos, sino a los oficiales o a los maestros que tenían bajo su mando a miles de hombres, y esa necesidad de cumplir una meta, esa necesidad de que la materia prima que les llegaba tenía que ser excelente, tenía que ser utilizada en algunos casos, y por hablar de algo
utilizarla más del 100%, digamos, ¿no? O sea, estirar todos los recursos que le han llegado para construir una pirámide. Entonces, desde ese momento podemos hablar de que ya había administración. Sin embargo, la formación de postulados y la fijación de la vista del hombre en esta posibilidad no se dio sino a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue entonces que se empieza a hablar ya de la administración, es entonces que otras ciencias voltean a darle esa característica especial a la administración, y es entonces que surge la necesidad de crearla como una disciplina aparte. La escuela clásica y sus grandes representantes, los pilares de las columnas de esta disciplina, son las que forman esa escuela clásica, y es en lo que se fundamenta buena parte de la administración o los principios fundamentales de ella. La administración y las organizaciones son productos de su momento y su contexto histórico y social. Es decir, como ciencia social, la administración no obedece a principios que transitan en el devenir del tiempo y siguen siendo lo mismo. No. La ciencia social, y en particular la administración como disciplina, obedecen al contexto histórico en el que se desarrollan, obedecen al entorno social en el que se desenvuelven, y lo que pretenden los hombres de ese momento histórico, de esa comunidad social, lo que pretenden es resolver un problema. Hoy podríamos pensar de un modo muy brusco, de un modo demasiado sublime, o tal vez no haber hecho nada. Lo que sí nos importa a nosotros es que debemos tomar en cuenta el contexto histórico, el contexto social en el que es creado. La evolución de las teorías se entiende en términos de cómo han resuelto las personas las cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la historia. Volvemos a lo mismo. Los hombres, en su contexto histórico, se enfrentan a problemáticas diferentes. El hombre del pasado, el ser humano del pasado y el ser humano del futuro, y nosotros ahora, nos enfrentamos a problemáticas características de nuestro tiempo, y así las resolvemos, tomando en base no otro tiempo. Entonces, nuestros postulados de hoy obedecen a los momentos históricos de hoy y no en el futuro o al pasado. Entonces, tomemos en cuenta esto porque son muy criticables todas las escuelas, las teorías, los principios filosóficos, son muy cuestionables, pero debemos no solo cuestionarlos o criticarlos o involucrarlos en un nuevo pensamiento, sino lo que debemos hacer es entender por qué se hizo, tomar lo mejor de ellos y aplicarlo entonces sí en, en nuestro contexto histórico, y estamos ya llevando a cabo una transformación. Buscamos, como lo acabamos de mencionar, la enseñanza de los que no antecedieron dirigiendo las organizaciones formales. Es decir, todo lo que ha sucedido en torno a la administración en el tiempo pasado nos va a servir de base fundamental para las formulaciones del futuro. Las primeras teorías fueron intentos novatos por conocer la vida industrial. Si nos vamos de forma abstracta, por supuesto, al finales del siglo XIX, en el momento, entre ese momento y la revolución industrial y todas las confrontaciones sociales que existían en ese momento, recordarán las reformas decimonónicas y todos estos elementos, podremos ir comprendiendo cómo la industrialización de los productos fue involucrando a una mayor cantidad de personas y de productos y de recursos materiales. Estos intentos novatos de la industria, vayámonos un poco a Ford y a su línea de producción, y entenderemos pues que no había ningún fundamento que justificara la creación de una industria en masa.
las grandes cantidades de obreros trabajando, era difícilmente visible. Solamente se podían ver estos grandes insertos humanos en torno a un fin en la guerra o en las procesiones religiosas o en elementos que no eran propiamente industriales. Pero obedeciendo a toda esta experiencia, ¿sí?, se empezaron a hacer preguntas que si esto pasa en una gran afronta violenta, ¿qué pasaría en tiempos de paz? Si nosotros podemos guiar a la gente a través de un fin, de una promesa futura, ¿qué puede pasar si les otorgamos esa promesa hoy? En fin, vamos a ver cómo los novatos de la industria, por darles un nombre, pero grandes creadores de una corriente necesaria para el momento histórico en el que nos encontrábamos, fue básica. Y a partir de ahí surge la escuela clásica de la administración. Se desarrolla en los Estados Unidos, principalmente a finales del siglo XIX y del siglo XX, y se divide en tres grandes corrientes: la administración científica, la escuela clásica y la escuela burocrática. Estas tres corrientes se conforman porque abarcan todo el cúmulo de conocimiento fundamental de la administración y se le nombra la escuela clásica. La administración científica surge a principios del siglo XX, como ya lo vimos hace un momento, en parte por la necesidad de elevar la productividad y la poca mano de obra que existía en ese momento. Recordaremos que a principios del siglo XX, la Gran Depresión norteamericana, que tuvo ecos en todo el mundo, ¿sí?, eliminó fundamentalmente la capacidad productiva de las grandes empresas, de las empresas y de todas las empresas y de los países mismos. Entonces, los nuevos postulados macroeconómicos con Keynes y otros, ¿sí?, permitió hacer crecer de una manera exponencial la industria de los Estados Unidos y de todo el mundo, por supuesto. Para ello se tuvo que, existió, como lo acabamos de mencionar, la necesidad de una mayor productividad. Sus principales representantes, como ya todos sabemos, son Frederick Taylor, Harry Grant y Franklin y Lillian Gilbert. Estos tres hombres y una mujer, pero al final tres grandes pensadores, porque tómense en cuenta que Frank y Lillian Gilbert fue una pareja, un esposo y esposa, que se dedicaron a investigar el mismo campo de acción. Entonces la aportación se le da a ambos. Sus principios se conocen como la teoría de la administración científica, y entenderemos ahora por administración científica porque llevaron a cabo una serie de experimentos, teorizaron en torno a postulados existentes ya en ese momento y propusieron nuevas tendencias que se convirtieron en filosofía y que hoy son teoría fundamental de la administración. Pero vayamos a entrar de lleno. Frederick W. Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios básicos: el desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de tal manera que se pudiera determinar el mejor método para realizar cada tarea; la selección científica de los trabajadores, de tal manera que cada trabajador fuera responsable de la tarea para la cual tuviera más aptitudes; la educación y desarrollo del trabajador en forma científica y la cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones. En ese momento ya se conocía lo que era una ciencia y cómo se formaba una ciencia, por supuesto. Habría grandes ciencias con grandes postulantes. Y se sabía exactamente qué pasaba cuando se aplicaba la palabra ciencia. En este caso, por ejemplo, una verdadera ciencia de la administración, selección científica, educación y desarrollo en forma científica. Entonces, era tomar elementos
de la realidad, ver qué está sucediendo. Aquí es un científico social entra en eso. Ver qué está, escribirlo, analizarlo, desarrollarlo y ver, ¿sí?, una solución a esa abstracción de la realidad que se habían encontrado. Fundamentó su sistema de administración en estudios y análisis de tiempos y movimientos de la línea de producción en la industria siderúrgica. Él participaba como asesor, no como gerente, como un asesor muy importante en una siderúrgica, y fue ahí donde él pudo tener esta interacción con los elementos operativos que formaban parte de esta industria. Y lo que él hizo fue tomar el tiempo de los movimientos, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo se tardan en pasar de A a B. Y en cuanto a movimiento se refiere cuál es la forma científicamente analizada que proporciona menor esfuerzo al trabajador. Es decir, si tú cargas de esta modo o si tú subes las escaleras corriendo, ¿sí?, súbelas mejor a un menor paso, porque con el análisis que hizo Taylor encontró que si lo usaba a una menor velocidad le daba la capacidad de subir más veces la escalera. Por decir un ejemplo que no está involucrado en él, pero para que podamos entenderlo. Separó cada uno de los trabajadores y diseñó los métodos adecuados y rápidos para ejecutar cada componente. Es decir, en ese momento todos hacían de todo. Entonces él lo que hizo fue dividir el trabajo. Tú pones un tornillo, tú pones una tuerca, tú lo aprietas, tú lo pintas, tú etcétera. Y cada trabajador fue especializándose en esa parte y los analizó científicamente para saber si tenían las capacidades para desarrollarlo, y no solo eso, sino de la mejor manera. Estableció la cantidad de trabajo a realizar con los equipos y materiales suministrados, ¿sí? Si había bien una planeación, si se sabía que necesitábamos 1000 kilos de ingredientes para formar 2000 piezas de tal cosa, bueno, él lo que hace es que les da específicamente la cantidad de materia, empieza a hacer sus recetas de producción, y con recetas no quiere decir que no había, sino que él le da a cada trabajador los elementos que necesitaba y no más, para darle para estirar estos recursos, hacerlos más eficientes. Sugirió a los patrones que suministraran mejores sueldos a los trabajadores más productivos. Entonces aquí habló que si producían más, iban a poder tener más dinero, y ese era un incentivo, tal vez el único incentivo al recurso humano que Taylor tuvo, porque la mayoría de sus apreciaciones fueron en torno a los recursos materiales. Finalmente su plan se llamó Sistema de Tasas Diferenciales, y por ello entenderemos cuál es el análisis, ¿sí?, de la consecución de hechos. Él tomaba en cuenta cada uno de los hechos que sucedía en cuanto a tiempo, en cuanto a movimiento, como ya lo mencionamos, y él obtenía, ¿sí?, cuáles eran las holguras en las que se podía manejar el trabajador en base a lo que él había analizado como parte de la realidad. Tiene ciertas limitaciones, por supuesto. Aquí vamos a ver algunas limitaciones. Estas limitaciones no se encontraron en el momento, sino han sido resultado del análisis en el tiempo posterior a la aplicación de tiempos y movimientos de Frederick Taylor. Por ejemplo, las condiciones de aceleración hasta agotar el trabajo disponible y conducir a recortes de personal. Es decir, se pensaba que si cada vez teníamos que aumentar la velocidad o la cantidad, iba a haber un momento en que íbamos a llegar a la meta productiva más pronto de lo que nos esperábamos, y esto iba a ocasionar que hubiera recortes de personal. Entonces ya empezaba una fricción por parte de los trabajadores con estas nuevas condiciones de trabajo. Había una presión desmedida sobre los trabajadores. En algunos momentos así se llevó a cabo en algunas otras empresas que copiaron estos sistemas, por supuesto que sí.
se explotó a los trabajadores. Sin embargo, habría que... Frederick Taylor siempre habló del momento científicamente correcto para tener un equilibrio exacto. Estoy seguro que en otros lugares no lo hubo, pues, pero eso es lo que provocó una presión desmedida sobre los trabajadores. La importancia concedida a la productividad y a la rentabilidad causó explotación de trabajos de los trabajadores y de los clientes. Volvemos a lo mismo. Frederick Taylor se enfocó principalmente a los elementos de productividad y rentabilidad e hizo a un lado, ¿sí?, las partes del recurso humano a través de en otros casos, no que Frederick hubiera sido quien fuera la mano que mecía la cuna, sino que en otras empresas se provocó la explotación de los trabajadores y por supuesto de los clientes. Al aumentar la tasa de sindicalizados, suministraba suspicacias y desconfianza que ensombrecieron las relaciones obrero-patronales durante mucho tiempo. Es decir, aquí exigirle al trabajador una meta específica y cada vez elevarla más provocaba que el patrón sintiera que el trabajador no estaba dando de sí lo que debería y provocaba que el trabajador viera en el patrón a un explotador que lo único que quería era mayor producto. Entonces, este tipo de relaciones en los principios del siglo XX fue muy tensa y duró pues cuando menos 5 o 7 décadas en todo el mundo, y ha sido muy difícil acabar con ese estigma. Poco a poco se ha avanzado para eliminarlo, sin embargo todavía existe, todavía hay buena parte de esto, pero bueno, las nuevas teorías administrativas, el conocer las nuevas teorías administrativas va a permitir que, entre otras muchas cosas, pero aquí vemos también este ejemplo pequeñito, que esa relación obrero-patronal cambie a una relación de armonía. Veremos más adelante, no me quiero detener mucho en esta parte. El segundo pilar de esta escuela clásica es Henry L. Gantt, que algunos ya ubicarán, pero aquí lo veremos. Abandonó el sistema diferencial al considerarlo fuente de muy poca motivación y por ende cambió a otra idea. Aquí Gantt utiliza fundamentalmente lo que nosotros conocemos como la motivación, o sea, siempre motivar, por cualquier medio, motivar al trabajador. Al trabajador y al patrón, por supuesto. Y esa fue esencialmente su aportación. Ofreció un aliciente monetario a cada trabajador, fue una de las cosas que él llevó a cabo, que cumpliera con su tarea. Se hablaba de que si cumplía con su tarea diaria, aumentaba 50 centavos de dólar, ¿sí?, su sueldo. Sumado a ello, también los supervisores obtenían una bonificación por cada trabajador que cumplía. Y esto provocaba una cadena en la que el supervisor se preocupaba porque su subalterno, ¿sí?, tuviera la capacidad y avanzara para producir más. A este mismo trabajador le convenía estar más preparado y tener mayor productividad porque iba a ganar más dinero. Entonces creaba ahí una relación simbiótica de cadena de mando que le permitió motivar a los trabajadores para elevar la productividad en ese momento y por ende pues un mejor desempeño de cada uno de los trabajadores. El seguimiento calificado, registrado y publicado en gráficas de negro cuando llegaban a parámetro y de rojo cuando no lo hacían. Es decir, se preocupó porque cada uno de los trabajadores viera en un lugar concurrido por todos los trabajadores, viera su nombre y se comparara con otros. Aquí vemos un ejemplo de la famosa gráfica de Gantt, ¿verdad?, donde pueden ver el avance de un trabajador, su productividad, y eso le permitía ser competitivo, lo invitaba a ser competitivo, a cumplir más metas, sabía cuánto más estaba ganando otro trabajador que hacía su misma actividad, y él por ende, pues primero se preparaba él, o exigía preparación, o pedía mayor tiempo, etcétera. Entonces se daba este intercambio simbiótico entre trabajadores, supervisores, entre los dueños, entre los recursos y todo eso, que permitió avanzar en la productividad de las empresas.
Sin embargo, vamos a pasar con el matrimonio Gilbert, ¿sí? Que colaboró con estudios sobre la fatiga y el movimiento. Aquí también habla, igual que Taylor, igual que Gantt, hablan de esa necesidad de ingresar a las plantas, de ver con sus propios ojos cómo se está desarrollando el trabajo, analizar cómo se está llevando y darle el mejor elemento para que elevara su productividad. En específico, el matrimonio Gilbert, ¿sí?, se apegó a la fatiga. Se concentraron en cómo mejorar el bienestar del trabajador individual, es decir, qué necesitaba, qué es lo que le proporcionaba una mejor estadía dentro de la empresa y con su entorno. El fin último de la administración científica era ayudar a los trabajadores a desarrollar todo su potencial. Es decir, había un elemento dentro de la empresa que les exigía, ¿sí?, ser más productivo. Y la administración científica, según Taylor, era eso. Para los Gilbert era otra cosa. Para los Gilbert lo que tenía que hacer es la administración científica era el visor de lo que estaba pasando y tenía que ser el traductor, ¿sí?, de los mejores del estudio, ¿sí?, de esas relaciones, transmitírselo a los trabajadores y hacerlos que pudieran explotar su potencial humano. Porque un trabajador ensimismado en su trabajo, en sus jornadas, en su productividad, pues no tenía mucho tiempo para hacerse preguntas. Los Gilbert decían, la administración científica se debe dedicar a eso. Ellos utilizaron cámaras de cine, una nueva tecnología que en ese momento ya formaría la industria que hoy conocemos, ¿sí?, pero utilizaron cámaras de cine para poder filmar los movimientos y en un estudio posterior ellos analizar qué errores tenían que hacía que el trabajador tuviera una mayor fatiga. De ese análisis ellos concluían cuál era el mejor método para evitar la fatiga y bueno, lo aplicaban. Dice, con cámaras de cine trataron de encontrar la mayor economía de movimientos posibles para cada tarea, con objeto de elevar los resultados y disminuir la fatiga. Entonces, si tú te estás yendo de A a B en 10 pasos, bueno, vamos a acercar tu estación de producción y en lugar de dar 10 pasos, no vas a dar ninguno, por ejemplo. Un ejemplo muy, muy burdo tal vez. Afirmaron que esto mejoraría el ánimo por los beneficios físicos evidentes y por la preocupación que demostraba la gerencia por el trabajador. Y aquí surge un nuevo elemento que en esa parte no fue tan profundizada, pero que la misma tensión que existía entre los trabajadores y los obreros y la necesidad de responder a esa tensión fue formando una escuela que veremos mucho más adelante. Por el momento quedémonos con que la preocupación que demostraba la gerencia por el trabajador. Eso también influía. Tal vez buena parte de los descubrimientos de los Gilbert no se encontraba en evitar la fatiga, sino en que el trabajador era tomado en cuenta en sus opiniones, en que era tomado en cuenta para que se cansara menos, que pasaba a formar dejaba de ser un tornillo y se transformaba en una persona. Buena parte de los Gilbert se les reconoce esa situación de individualidad de los elementos de producción. La teoría clásica de la organización se preocupó por elevar la productividad de las fábricas y del trabajador individual. Sus principales representantes fueron Henry Fayol, Max Weber o Weber, ¿sí?, y Mary Parker Follett y Chester Bernard. Surge de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Y aquí pasamos a la segunda corriente de la escuela clásica, la teoría clásica de la organización. Aquí, como ya lo vimos en este momento, de repente todas las organizaciones, en especial la industria, pero hablemos de todas, empezaron a tener un crecimiento enorme, ¿sí? Las asociaciones de deportistas, de hombres de negocios, de
consumidores, las grandes empresas, las propias guerras, y todos estos elementos fueron creando conjuntos de seres humanos tan grandes que deberían ser controlados por elementos específicamente diseñados para ellos. Henry Fayol, vamos a ver cómo cada uno de ellos participa en este nivel, si se puede hablar, macro de lo que estaba sucediendo. Henry Fayol es recordado como el fundador de la Escuela Clásica de la Administración, ya que fue el primero en sistematizarla, creó un sistema. Recordemos que Taylor fue un analítico, si lo vemos ahorita rápidamente, un analítico de la realidad, y lo que hizo fue traer la realidad a una interpretación científica. Lo que hace Fayol es crear un sistema. Trazó el proyecto de una doctrina congruente de la administración, la cual hoy en día sigue conservando mucha fuerza. De ahí que otro elemento que nos fundamenta y nos justifica el tratamiento de la administración como ciencia, que sus postulados traspasan las barreras del tiempo. Insistió en que la organización total podría aprender principios fundamentales. Díganme ustedes si eso no es tan válido hoy como en el momento que fue propuesto. Insistió que la organización total podría aprender principios fundamentales, importantísimo. Derivado de ello, Henry Fayol, otra vez, él era un asesor, él no era un administrador, pero sí tuvo esa visión de poder sistematizar lo que como relación se transformaba dentro de las organizaciones. Y se conocen como los 14 principios fundamentales de la administración de Fayol. División del trabajo, que quería decir más especialización, mayor eficiencia. Y hay todo un tratado profundo de cada uno de estos elementos, y cada uno de estos elementos, como ustedes verán conforme vayamos avanzando en ellos, y me gustaría que hicieran un ejercicio particular ahí en donde están ahora, y cada uno de los elementos los fueran identificando dentro de qué etapa del proceso administrativo. Ya sabemos que es planificar, que es dirigir, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, planificar, dirigir, planificar, organizar, dirigir y controlar. Esos 4, vayamos anotando cada uno de esos pertenece a estas etapas del proceso administrativo. Autoridad formal, que era el jefe jerárquico, y personal de experiencia. Es decir, quien tenía la autoridad no solamente es porque era un jefe jerárquico, no solamente porque ahí estaba, sino porque debía él justificar su autoridad con la experiencia que había adquirido, donde fuese. Pero no solamente por ser el elegido del superior debía estar ahí, sino que debería prepararse para ello. Disciplina. Fundamental, respeto a las reglas. Es decir, ya existían reglas. Si es bien cierto que los grupos informales tenían sus propias reglas y la empresa más o menos tenía unas pocas reglas, entonces lo que tenía que hacer es formar un reglamento y obedecerlo, disciplinarse a eso. La unidad de mando. Se reciben instrucciones de una sola persona. Cada elemento operativo debería tener un supervisor. Cada supervisor debería tener un gerente regional, si ustedes quieren, y cada gerente regional debería tener un gerente general. Es decir, todos deberían reportarle a un solo jefe, y no el operativo le tenía que ir con el dueño, tenía que ir con el supervisor, tenía que ir con el capataz, tenía que ir con su jefe de línea, etc. Un solo jefe, una sola unidad de mando. Unidad de dirección, organización con un mismo objetivo, es decir, a pesar de que cada área tenía un objeto diferente, ¿sí? Aquí lo que tenía que hacer es que toda la organización deberían marcarse un solo objetivo, el que fuera, y todos dirigirse sobre ella. Subordinación del interés individual al bien común. Aquí Fayol ya habla precisamente de que las organizaciones si buscan esencialmente un bien común, ¿sí? Lo que deben hacer es también supeditar el interés individual, eliminar
en la medida de las posibilidades, el interés individual, ¿sí? Para que no cada quien tuviera una meta diferente, al contrario, que todos tuvieran la misma meta, y eso es lo que se llamaba como el bien común. La remuneración, debería haber una justa retribución, lo que ya él retoma lo que en su momento era también punta de lanza, y él había analizado también a mayor productividad, mayor remuneración, etcétera, ¿no? Otro principio es el de descentralización, reducir la participación de los subordinados. Es decir, si en ese momento todo debería surgir de un solo lugar. No podía pensarse que cada elemento tenía que hacer su aportación específica en el momento, sino que en lo general todo debería ser centralizado. La jerarquía, la línea de autoridad definida en la organización. Debería hacerse un papel donde dijera quién es quién y en qué orden jerárquico se encuentra, lo que en el futuro sabemos sería exacto, un organigrama. Orden, todo en el lugar indicado al momento indicado. Es decir, todo debería estar desde las herramientas hasta las materias primas, hasta los propios recursos humanos, ingresar en el momento que era necesario. La equidad, administradores amables y justos. Fayol proponía que el administrador, el gerente, el supervisor, todos deberían manejarse sobre un cierto rango de equidad. Es decir, esencialmente todos eran hombres o mujeres o seres humanos, todos eran seres humanos. Esencialmente todos tenían una necesidad, esencialmente todos perseguían un fin. Entonces se podría administrar con igualdad, ¿sí? Siempre siendo amables y en la medida de las posibilidades siendo justo con todos, aunque es un elemento muy muy difícil, pero finalmente el administrador debe tener, el líder debe tener esa capacidad de leer en el ambiente esas necesidades de justicia. Estabilidad del personal, disminución de la rotación. Esto es esencialmente también el manera que entre menos rotación tenía más especialidad, trabajadores con una mayor capacidad productiva, y pues esto le iba a dar a la organización un beneficio inmediato. Espíritu de grupo, sensación de grupo en la organización, es decir, toda la organización parecía que estaba fragmentada, cada quien jalaba agua para su molino, como vulgarmente se dice. Sin embargo, Fayol proponía que lo que debería hacer es dar no solo, como se dijo anteriormente, perseguir el fin común, sacrificando la individualidad, no, sino también darle ese ambiente de grupo que todos formamos parte de una organización, de un conjunto de elementos, que bueno, eso iba a beneficiar a todos los participantes en su conjunto, ¿no? Vamos a pasar a Max Weber. Max Weber es el padre de la sociología, es sociólogo alemán que desarrolla una teoría de la administración burocrática. Su trabajo esencialmente está basado en ello, en que crea la burocracia, crea los elementos teóricos para la formación de la burocracia. Su libro fundamental, El científico y el filósofo, ¿sí? Es un libro pequeño, no es el más importante, tiene otras obras mucho más importantes, pero esencialmente ahí es donde establece esta discusión, ¿sí?, sobre la ciencia. Y Max Weber, pensando en una organización de miles de individuos, es que se pensó en un sistema de organización que pudiera mantener la armonía, el orden, las condiciones en grandes organizaciones. Pensemos en cualquier gobierno, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores tiene? Son miles, ¿sí? Entonces necesitaba una teoría de cómo poder gobernar a estas organizaciones. Requería el estrecho control de las actividades, era fundamental. Subrayaba la necesidad de una jerarquía definida en términos estrictos y regida por reglamentos y líneas de autoridad definidos con toda claridad.
Y aquí tal vez nosotros tenemos una idea negativa de lo que es la burocracia, de una burocracia cansada, bueno, más que cansada, lenta, una burocracia con mucho papeleo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos viene a la mente cuando hablamos de burocracia. Sin embargo, para una organización de miles era esencial, uno, que todo se hiciera en base a un procedimiento. Para todo había que dejar huella de lo que se estaba haciendo, ¿sí? La unidad de jerarquía estaba bien definida. Se sabía quién era el supervisor de cuántos y cómo se podía accesar a ello, etcétera, ¿no? Y aquí mencionamos lo siguiente. La organización ideal era la burocracia. La competencia técnica tenía gran importancia. Era esencial, ¿sí?, la formación técnica de todos los elementos. La evaluación se fundamentaba en los méritos. No en la productividad, no en nada más que en los méritos que el operativo tenía. Superpone la eficiencia impersonal, es decir, siempre los logros de cada uno de los elementos le daba la posibilidad de mérito, la posibilidad de una mejor evaluación, gracias a su competencia técnica, gracias a que esa organización burocrática, bueno, se manejaba a través de este tipo de elementos, de calificativos evaluatorios del desempeño, y es lo que le permitía hacer crecer a la organización. Recuerden que estamos hablando de organizaciones de miles, ¿no? Por eso la burocracia es esencial, la creación de métodos, de manuales, de procedimientos y de todo esto, que en su momento fue muy conveniente precisamente para meter en orden, en disciplina a esas grandes organizaciones que no se sabía, conforme iban creciendo, cómo administrarse. Entonces normalmente eran militares los que ponían al frente, y bueno, pues todos saben que un militar cumple órdenes, y así mandaban, cumpliendo órdenes. Entonces, si esto chocaba con la cuestión de un principio de equidad o de justicia, bueno, pues eso tendría que permitir una dirección por gente civil que no estaba preparada, ¿sí?, y que debía obedecer, debería cumplir con los mismos resultados, y que para ello la burocracia, la teoría de la organización a través de la burocracia que proponía Max Weber, fue un elemento muy funcional para su época, su momento histórico. Pero pasemos ahora a Mary Parker Follett. Ella fue una creadora del marco básico de la escuela clásica. Introdujo nuevos elementos en el campo de las relaciones humanas y la estructura de la organización. Fue la iniciadora de la naciente escuela de las ciencias del comportamiento y de la administración. Ella afirmaba que la administración era el arte de hacer las cosas mediante las personas. Creía firmemente en la fuerza del grupo, en donde los individuos combinaban sus talentos. Pero esencialmente, ¿sí?, habló del modelo de control holístico, el modelo de control holístico de Follett. No solo sumaba a las personas y los grupos, sino también adhería a las consecuencias del entorno. Y aquí abre todo un cuestionamiento, ¿sí?, a esta parte de la administración, porque aquí ya habla del entorno no solo interno de la organización, sino del entorno externo. Y manejaba la política, por ejemplo, manejaba la economía y hasta la biología se permitió. Entonces aquí, si vemos esta imagen, ¿sí?, quise ser muy visual en esta parte, que nos permitiera entender lo que es holístico en ese momento histórico, vuelvo a repetir, porque hoy tiene una concepción diferente. Ese modelo de control holístico era una figura de múltiples lados, ¿sí?, que permitía tener siempre, nos permitía ver que todo estaba conectado. Es como si estuviéramos en el mar. En el mar todo está conectado por el agua, todo. En la tierra todo está conectado por el aire. Entonces, si todo está conectado, ¿sí?, había consecuencias de lo que hacía alguien sobre otra persona. Entonces, no solamente las condiciones de productividad, de movimientos, de tiempos,
de unidad, de jerarquías, o todos estos, no solamente eso influía, sino había contextos externos que también iban a delimitar la funcionalidad de las organizaciones. Eso fue lo que esencialmente marcó, y dice, bueno, pues lo que también influye en el entorno es la política del momento, la economía del momento y, por supuesto, la biología desde ya un punto de vista muy particular de la época. Finalmente, Chester Bernard. Su amplia experiencia laboral y su conocimiento en sociología, otra vez, no era administrador, y filosofía para formular teorías sobre las organizaciones. Su tesis formula que una empresa solo podrá funcionar en forma eficiente y subsistir si las metas de la organización guardan equilibrio con los propósitos, las necesidades de los individuos que trabajan en ella. Es decir, él se dedica, visualiza con mayor detenimiento los deseos del individuo con los deseos de la organización. Cómo hay esa necesidad intrínseca, existente, no creada, sino impuesta por la simple, como un producto de las relaciones entre los seres humanos, precisamente para llevar a cabo metas. Y él decía, si todos conocemos, si todos hacemos, si armonizamos nuestros fines, solamente a través de eso vamos a tener una organización más eficiente. Comprobó que las personas buscan metas particulares que forman a través de grupos informales. Las empresas, para asegurar su supervivencia, deben usar estos grupos. Y habló, su principal aporte es la zona de indiferencia. Fue el nombre que le dio a los límites en los que una persona podía aceptar órdenes sin mayores cuestionamientos. Y por tanto los gerentes deberían comprender a cabalidad esos límites. Otra vez a lo que volvemos al líder, al administrador, a estar bien relacionado con lo que está pasando en su grupo, ¿sí? Y saber cada persona hasta dónde es posible que llegue. Y si comprendes hasta dónde puede llegar, sabes cuáles son sus metas, sabes cuál es su visión del futuro, y si tú como administrador o un gerente o supervisor conoces lo que la empresa necesita y si hay disponibilidad de armonizar esto, bueno, entonces vas a tener elementos que siempre van a estar funcionando de la forma que la empresa lo necesita. Entonces se armoniza. Hasta aquí la escuela clásica, ¿verdad? Se vuelve muy profundo esto de las escuelas. En la próxima sesión ya entraremos a otras escuelas mucho más desarrolladas. Procuraremos ir un poquito rápido, pero es importante que como parte de esta licenciatura en Mercadotecnia tengamos bien, conozcamos bien, por lo menos dónde existe y qué fue de las escuelas de la administración, porque eso van a ver que más adelante se vuelve muy importante, ¿sí?, para los profesionales de la mercadotecnia. Tenemos la resolución de la actividad número 3. Tenemos a nuestros tutores esperando que ustedes llamen para cualquier duda. Recordemos que tenemos que hacer notaciones de las clases, de las sesiones que estamos tomando, para las dudas, para las aportaciones, para lo que ustedes consideren para el futuro. Tenemos un par de actividades que hemos realizado, que espero yo que hayan entregado, ya estoy seguro, ¿sí? Y ahora tenemos otra. Un ensayo de hasta 5 páginas sobre la escuela clásica de la administración. Un poco el resumen, si tomaron sus apuntes será muy fácil, si no de la bibliografía, o si no, consúltenlo con sus tutores. Por el momento, creo que hemos cumplido con esta parte, el tema 2 de la sesión tercera, de la materia de administración básica de la licenciatura en Mercadotecnia. Hasta la próxima, muchas gracias y hasta luego.